Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 13º capítulo del programa La Constitución en Construcción. Saludamos con mucho cariño a quienes se conectan a través de las plataformas digitales de País Lobo y a quienes nos siguen a través de las radios. Radio Sago, Radio Despierta y Radio Mía en Río Negro. Oye, parte septiembre, un mes súper acontecido en el país. Por lo pronto tenemos el 4 de septiembre, el 11 de septiembre, tenemos luego las fiestas patrias, en fin. Pero el Consejo sigue su curso, siguen pasando cosas y de todo eso queremos conversar hoy. Y me acompaña, como siempre, mi querida amiga panelista Rocío Gambra. ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia, semana decisiva. Ya empezaron las votaciones en el Consejo y el día jueves vimos, por lo menos yo vi una pequeña luz ahí que se venía. Y para eso, como ya desde la semana pasada empezamos a invitar a personas que nos pudieran dar más luces de si esto tiene para dónde ir o no tiene para dónde ir, qué es lo que está pasando, personas que ya estuvieron ahí. Hago la introducción yo, querida Alicia, y es que Hernán Larraín Mate, ex consejero constitucional, director de Horizontal, expresidente de Bópoli, también está con nosotros el día de hoy para ver qué está pasando aquí, cómo está este mapa. ¿Cómo estás, querido Hernán? Muy bien, querida Rocío, Alicia, un gusto conversar con ustedes, ponernos al día. Cada cierto tiempo ya estamos logrando conversar y ver qué está pasando con la política y el tema constitucional, así que feliz de conversar con ustedes. Oye, ¿fue para Oye, ti tan fuerte este cambio el día jueves donde se retiran algunas enmiendas republicanas? ¿Ves una luz como yo, no? Yo creo que uno puede decir de que hay una señal positiva, pero es temprano para decir de que hay una nueva dirección o un cambio en la estrategia. Es un hito que en sí mismo es muy valioso. Porque además, y ellos acaban hace minutos de retirarlas formalmente, lo de ayer fue un anuncio, son cuatro enmiendas que generaban mucho ruido en la izquierda, y no solo en la izquierda, la verdad. Primero, el quórum de reforma de la Constitución, 3/5 a 2/3, o sea, Mm. hacer la Constitución pétrea. Dos, la redacción sobre el derecho a la vida, al que está por nacer, donde básicamente muchos sentían amenazado el aborto en tres causales, ellos vuelven a la redacción original, o más bien a la redacción de la Constitución vigente. La enmienda que permitía que personas que estaban limitadas de libertad pudieran pasar después de los 75 años la pena en su hogar, la llamada enmienda Punta Peuco, ¿cierto? También fue retirada. Y que en materia de tratados internacionales y en particular en materia de derechos humanos se mantenga el rango constitucional. Entonces, son cuatro cuestiones valiosas, ¿ah? Pero te insisto, son brotes verdes y por ahora es difícil hablar de un giro. Ojalá, yo creo que sería valioso que en vez de estar votando cosas como la del rodeo, que me encanta, dicho sea de paso, igual que la cueca, pero no son cuestiones constitucionales, o las contribuciones, que nada tienen que ver con el texto constitucional, nos dediquemos más bien a generar un ambiente pro diálogos, pro acuerdos. Retirar estas enmiendas va en esa dirección. oye, Hernán, claro, quizás la cueca no es necesario que esté en la Constitución, pero yo me pregunto, ¿será que queremos que nuestro baile nacional sea la cumbia? O sea, no sé, son como cosas que enredan el debate y no aportan mucho. Yo te quiero preguntar por un documento que tú firmaste junto a muchas otras personas que se llama Una alternativa a la inestabilidad. Trabajemos por un texto constitucional consensuado. Mucho se habla de la necesidad de consenso y de acuerdos, pero ¿cómo se desata el tema, el dilema, la paradoja? Que uno para ganar elecciones se tiene que mostrar desacoplado de los acuerdos, se tiene que mostrar más bien distinto y extremo, pero luego para gobernar se requiere de acuerdos. Entonces, ¿cómo se hace eso sin que te tilden después de tibio, de amarillo, de cobarde, de todos esos epítetos que hemos estado escuchando? ¿Cómo se para Evópolis frente a este escenario de llegar a acuerdos más allá de la elección que arriesga el ser extremista? A ver, primero, estar de acuerdo en un diagnóstico que ya lo vemos, es un patrón, es un guión, ¿ah? Y no es chileno, es una cuestión global, es epocal. Lo primero, en Chile lo vimos muy claramente con el Frente Amplio, ¿cierto? El Frente Amplio le dijo a la concertación, ustedes fueron unos amarillos, entreguistas, cobardes, administraron con la constitución de Pinochet ideas de derecha, hicieron el CAE, son lo peor. Eh,
y nosotros somos moralmente superiores, ¿cierto? Bueno, ya los vimos gobernando y ya sabemos de qué se trata, digamos, y hoy día ellos hablan de acuerdos. Esto es increíble. Bueno, el Partido Republicano vio una oportunidad similar, ¿cierto? Tratar a Chile Vamos de amarillos, de entreguista, que le gustan los acuerdos, porque es muy efectivo electoralmente, pero es muy irresponsable porque para gobernar tú tienes que defender tus convicciones, negociar con carácter, pero buscar acuerdos, porque los acuerdos son lo que permiten que las reformas sean sustentables en el tiempo. Si un sector le pasa la máquina al otro, bueno, vamos a vivir pasándonos la máquina. Pero está lleno de ejemplos en nuestra política nacional de cosas que le permitieron al país ir progresando, por supuesto, en una cuestión de conflicto, de diferencia entre distintos sectores políticos, porque hay diferencias. Pero no podemos vivir en la lógica de la polarización, porque si no, no llegamos a ninguna parte. Yo creo que Bópoli tiene que tener carácter, tiene que hablar con nitidez, y no defender los acuerdos por los acuerdos. Es que eso es una tontera. Tiene que defender sus convicciones liberales y estar disponible a buenas reformas para Chile. Y dentro de esas buenas reformas para Chile hay algo que también se está conversando ahora, que sería algo que eventualmente, bueno, ya hemos visto las declaraciones de Gloria Hood, que estaría abierta a las cuotas de género, que es una de las cosas importantes para la izquierda en este minuto y que estarían dispuestos a ceder. ¿Cómo ves tú esa conversación, Hernán? ¿Paridad en particular, Rocío? Paridad en particular. Ujú. Bueno, ahí hay otra enmienda que es muy complicada, ¿cierto? Porque se logró en los expertos, para que nos escuchen y nos van a escuchar, una fórmula de paridad, que es un artículo transitorio que permite que por 2 elecciones el resultado de la salida sea al menos de un 40-60, ¿cierto? O sea, que al menos haya un 40% de un género u otro. Fórmula que yo encuentro razonable, personalmente. Pueden haber mejores, sin duda. Y hay una parte que genuinamente a la derecha le molesta y que presentaron enmiendas en el sentido contrario, pero yo veo a Gloria Hood, hizo una fundamentación en el Consejo hace algunos días, muy sólida, y yo creo que Gloria está persuadiendo a varias personas de que mantener la fórmula de el texto de los expertos es la mejor salida para el desafío que tiene el proceso y el Consejo en particular. Hernán, me gustaría tu mirada respecto de una declaración que tú haces que dice que el proceso anterior fracasó. Si es que lo vemos desde el punto de vista del resultado, que era proponer un texto nuevo de constitución, sí, evidentemente fracasó. Pero a mí me entregó mucha información el proceso anterior respecto de lo poco octubrista que es el país. A mí me da la impresión de que el país es bastante más moderado, bastante más centrado y bastante más calmo que lo que nos quieren hacer ver los extremos, siempre revolucionarios, siempre diciendo que está todo mal hecho y que hay que partir de nuevo. Desde ese punto de vista, ¿compartes ese diagnóstico y cómo eso se va a traducir en esta nueva propuesta de texto? Porque así como Chile no es octubrista, tampoco es tan republicano, que quizás la votación de republicanos con Chile Vamos sumada me está entregando otra información, que quizá no se tiene que ir el péndulo tampoco tan hacia un lado, sino que tenemos que retornar al centro y buscar esos equilibrios de largo plazo, que es lo que el país está esperando. Pues una súper buena pregunta. Yo creo que primero, subrayar un punto de tu pregunta. Fue un fracaso el proceso anterior de todas maneras, pero aprendimos mucho, ¿ah? Y yo espero que esos aprendizajes los apliquemos, ¿ah? Porque tú puedes aprender, saber, digamos, que comer en exceso te puede hacer mal, pero hacerlo igual, ¿te fijas? Entonces, los consejeros hoy día, los expertos que están trabajando, el lunes se cumplen, ¿cierto? 4 de septiembre, un año del rechazo, aprender. Eso es lo primero. Lo segundo es que a ver, yo creo que es evidente que hoy día la élite política se ha ido polarizando, ¿no? Y porque es súper funcional para poder hablarle a tus barras bravas, ¿cierto? Y el mundo del centro moderado queda un poquitito deslavado de liderazgo. Pero también sabemos, y esta es la paradoja, que para poder avanzar, para poder tener reformas, tú tienes que construir no desde los extremos. Esta es la cuestión más increíble. Y mi impresión es que
el electorado no es extremo, pero se ha visto en distintas circunstancias votado o visto entre las opciones que tiene a votar por proyectos que son más nítidos, me atrevería a decir. Hizo una nueva constitución, votó mayoritariamente por el apruebo en la entrada. Después se enfrentó a una elección de convencionales y prefirió elegir a independientes que a políticos para esa tarea. Y la lista del pueblo arrasó. Luego vio que estos seres de luz no eran tan seres de luz y que el texto que generaron con la izquierda fue malo y se comportaron pésimo y salieron a rechazar. Hasta ahí, creo yo, hay un cierto sentido común. Luego se enfrentaron a una elección presidencial, ¿cierto? Bueno, eso entre medio. Y aquí sí creo que hay una señal que tenemos que leer, porque quienes pasaron a segunda vuelta fueron proyectos más de izquierda y más de derecha. Boric y Kast versus, no sé, Sichel y las otras alternativas, ¿te fijas? Nuestro propio Ignacio Briones, que es un proyecto de centro, un reformista, liberal, le fue mal, digamos, para ser súper transparente. Entonces, y luego, en la última elección de consejero, yo creo que los chilenos mostraron de nuevo sentido común. ¿En qué sentido? En decir, ¿saben qué? Hay un agotamiento con el tema constitucional y yo quiero que haga un voto de protesta por este proceso y Republicano se lleva el 35% de los votos. O sea, Republicano siempre nos ha dicho que ellos no quieren una nueva constitución. Quieren que los problemas de Chile no se resuelven en una nueva constitución. Y yo, paradoja, cuando hay que elegir consejeros, van y los votan mayoritariamente y hoy día el Partido Republicano es responsable de este proceso. Entonces, con esto quiero decirte, Alicia, que yo creo que hay un cierto sentido común en las grandes mayorías. Lo importante es que se les ofrezcan buenas alternativas para que representen lo que quieren. Y ahí creo que tenemos una tarea, el centro de derecha y Chile Vamos, de tener buenos líderes y tener un proyecto nítido. Y yo creo que Gloria Hood lo hace, y en otros partidos también. Creo que Javier Macaya lo hace, creo que Evelyn Matei lo representa. Así que hay que seguir empujando con convicción esa línea. Importante el tema de la nitidez también ahí, porque cuando tú señalas, se votó más a la derecha y más a la izquierda, quizás también eran proyectos mucho más nítidos, más tangibles para las personas. O sea, no solamente es un tema de esto es más de derecha, voy a votar por ello, esto es más de izquierda, sino que me es más claro cuál es el camino que cada uno de los dos va a seguir. No así lo que entregaba Parisi, por ejemplo, o Sichel o Jasna Proboste también, que quedaron en posiciones posteriores. Pero es súper interesante esa propuesta. Ahora, la pregunta en esta Oye, convención. Rocío, Dime. perdona la interrupción, pero esta cuestión es súper importante. Mm. Los proyectos de centro derecha o centro izquierda que son moderados, que creen en los acuerdos, que creen en el diálogo y que se ven deslavados en este contexto, creo yo, requieren de mucho carácter, de mucha nitidez, de mucha identidad. O sea, de que si tú crees en los acuerdos, los defiendas con pasión. No una cosa como, oye, yo haría un acuerdo, no, con acuerdo. No, o sea, cuando los extremos gritan muy fuerte, tú tienes que salir con convicción, con entusiasmo, tienes que conquistar, tienes que ser apasionado. Y eso que se transforma en un mensaje nítido para que quien te escucha sepa lo que representa. Creo que nos hemos desdibujado en ese sentido. Perdona la interrupción. Sí, de acuerdo contigo, en el sentido de decir, sí quiero, pero en realidad no quiero, y en esta ambigüedad que nos vamos transitando, no toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo efectivamente voy a llegar a un acuerdo. Y en ese sentido te veo tanto a ti como a Evópoli en particular, ya tomando una postura de decir, queremos aquí llegar a un acuerdo y no farrearnos este proceso. ¿Es tan así o no? Sí, pero en distintos roles, porque yo veo a la Gloria, como es consejera Ujú. y presidenta del partido, también está negociando, entonces no puede salir tan fuerte no se Lógico. puede doblar. Pero yo por lo menos, y veo a Nacho Briones, hemos salido las últimas 2 semanas con mucha nitidez, con mucha fuerza y con mucha convicción a decir, no podemos volver a repetir el fracaso. Tenemos que hacer un texto consensuado, eso significa construir con la izquierda y defender nuestras convicciones de lo que queremos en una buena constitución. Y todos tienen que ceder un poco. Los expertos lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. Entonces, sí, yo creo que hemos salido y se ha notado una voz y creo que es valiosa y creo que hay que persistir. Ali. Mencionaste el agotamiento con el proceso. ¿Será que las personas están agotadas de que la discusión ande muy por las élites
sea una cosa muy de transacción de cómo quedo yo ahí con mi partido, que si es el 4%, que si es el 5%, y las personas no ven cómo esto me va a mejorar a mí la existencia. Y hay cierto consenso de que este país, si no vuelve a crecer, no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas sociales. Ya lo estamos escuchando desde Oscar Landerreche, que digamos que es del Partido Socialista, por lo tanto no podría ser una persona como uno dijera, un discurso tradicional de derecha. Entonces, ¿cómo crees tú, Hernán, se está abordando el tema de despegar, hacer despegar este país de una vez por todas del estancamiento que está económico? Y si eso le compete a la Constitución o le compete finalmente después a las leyes, a las instituciones, al poder político, que también gozan de muy poco prestigio en este momento. A ver, estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que la ciudadanía está súper desconectada de la política. La política es un circuito cerrado de peleas. Sube gráfico lo que pasó la semana pasada en el Congreso, cuando el país se estaba inundando literalmente y en la Cámara de Diputados se agarraban a combos por una declaración de hace 50 años. ¿Ah? Más allá de que es verdad que el PC provocó esa discusión, y hay una responsabilidad de la izquierda, pero al final la ciudadanía ve que el país, cuando más necesita ayuda, en una situación de urgencia, los otros están pegados en la historia. Entonces, sí, y en eso creo que la preocupación por lo urgente de la ciudadanía es algo que te voy a decir. Si queremos que en diciembre se apruebe un buen texto consensuado, hay una condición del entorno político que es muy valioso, y es que la ciudadanía vea que también, junto con sacar eso adelante, estamos haciendo cosas para que Chile vuelva a crecer. Estamos preocupados del empleo. Estamos conectados con la inflación. Estamos conectados y haciendo cosas concretas con la delincuencia, el terrorismo en el sur, la inmigración ilegal. O sea, esta cuestión es una situación compleja, no es simple. Los que te digan que esta cuestión se resuelve fácil, mienten. Y por lo tanto, lo que necesitamos es ser capaces de que el gobierno y el Congreso habiliten cambios conectados con las urgencias cotidianas, y el Consejo, por su parte, que es un órgano autónomo, sea capaz de lograr consenso y un texto razonable. ¿Te fijas? Yo creo que eso es posible. Ese es un escenario positivo para terminar un año que ha sido hasta ahora bastante duro. Hernán, yo tengo una pregunta muy de fondo. ¿Por qué crees tú, porque tú fuiste por el apruebo la primera vez, ¿por qué es necesario una nueva constitución, crees tú? ¿Por qué no podemos quedarnos, se termina el proceso ahora? Porque algunos están diciendo incluso que ni siquiera se llegaría a plebiscito porque no van a llegar a acuerdos suficientes, entonces ni siquiera es plebiscito. Se termina, nos quedamos con la constitución actual. ¿Por qué tendríamos que hacer este proceso? ¿Por qué tendríamos que aprobar esta nueva constitución? O Bueno, terminar, cerrar. ¿Mm? bueno, es una pregunta muy profunda y muy buena. ¿Ah? Y probablemente hoy día hay una gran cantidad de chilenos que te va a decir, oye, ¿en qué minuto nos dedicamos a discutir por años de una nueva constitución que se ha transformado en un pantano, ¿cierto? Eh, y yo te respondería tal vez citando el libro La Vuelta Larga de Gonzalo Blumel, y recordar una cuestión que es muy importante ser riguroso, que estuvimos al borde de un quiebre institucional y que la política, que tenía muy pocas herramientas, porque la alternativa era muy dura y era con sangre, como ha pasado en nuestra historia y en todos nuestros países vecinos, darle una salida institucional. O sea, es correcto decir que los problemas que tenía Chile no eran de nueva constitución en estricto rigor, eran sociales, eran múltiples, pero la política logró canalizar institucionalmente esto a través de este proceso. Se transformó en una vuelta muy larga, como dice Gonzalo, porque se fracasó una vez y ahora estamos de nuevo en la otra, y la gente entonces empieza a decir, esto es un sinsentido. Y de hecho la gente está rechazando hoy día, si le preguntan cómo va a votar en diciembre, porque le da lo mismo lo que se está discutiendo en el Consejo, porque el agotamiento es total. Entonces, la política tiene que leer muy bien ese fenómeno y ser responsable del proceso que abrió para cerrarlo bien y no quedarnos con otro fracaso. Y por eso tengo que tiene que tener la habilidad de poder hacer dos cosas al mismo tiempo que son desafiantes. En el Consejo cerrar el desafío constitucional, legitimar este proceso, tener una nueva constitución, habilitar instituciones políticas que hagan que el sistema político sea eficaz y no bloqueado y fragmentado como es hoy, y la política cotidiana, el gobierno del presidente Boric, que está muy electrificado, de hecho, sea paso, ojalá sea menos comentarista y más líder,
con el Congreso resuelvan los problemas que tienen los chilenos de forma cotidiana. Creo que son condiciones que están unidas, ¿te fijas? Porque en sí misma la cuestión constitucional ha dejado de tener sentido para los chilenos y uno no puede sino empatizar, porque la vida cotidiana es mucho más compleja que un texto constitucional. Oye, claro, los ciudadanos tenemos contacto a través del Estado, a través de las cosas que nos pasan, a través de la política pública, a través de cómo nos atienden en el hospital, a través de si es que los chicos están estudiando o no, son cosas muy concretas que vienen de políticas públicas. Y la política pública lo hacen las instituciones y el Poder Legislativo y todos los organismos que nosotros nos hemos dado. Me da la impresión de que la viga maestra de todo este andamiaje es el sistema político. ¿Coincides con eso y cómo crees que está siendo abordado el cambio del sistema político como para propender a tener estas mejoras que necesitamos? Sí, oye, es una gran pregunta y con esta me tengo que lamentablemente despedir, ¿ya? Pero hay que tomarse el tiempo porque hay que abordar esto. Muchos tenemos la convicción de que el principal problema que tiene nuestro país es que su sistema político no está funcionando. El sistema político lo que hace es generar incentivos para bloquear, para que los distintos partidos, los distintos sectores, en vez de colaborar y sacar adelante reformas de cara a la ciudadanía, más bien choquen, más bien se bloqueen y más bien busquen el fracaso de quien gobierna para luego recuperar la moneda. Y así nos vamos. Bachelet, Piñera, Boric, y ahora toca a la derecha, pero de reforma de pensiones ni hablar. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Corrigiendo nuestro sistema político. En texto constitucional nosotros podemos corregir parte de esos problemas. Por ejemplo, la excesiva fragmentación. No puede ser que tengamos 21 partidos en el Congreso, así es imposible ponerse de acuerdo. Cambiar los mecanismos de bloqueo por incentivos a la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, el tema de las urgencias, la agenda prioritaria. Generar condiciones para que quien gobierne tenga mayoría. Por ejemplo, alinear la elección presidencial de segunda vuelta con la elección de parlamentaria. Y te podría dar más ejemplos, pero para que nos entiendan los chilenos, y esto puede ser una cosa un poquito abstracta y lejana, pero ningún auto anda bien si el motor está funcionando mal. No se ve, tal vez nadie, pero nuestra política tiene serios problemas en el motor, en lo que se llama la sala de máquinas. Ese texto funcional y los expertos proponen varios ajustes, yo creo que es muy importante sacarlos adelante. Pucha, Rocío, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente tenemos que despedir a Hernán. Te queremos agradecer por esta conversación y te dejamos citados para una próxima oportunidad. Así que muchas gracias. Nosotros nos vamos a un Encantado. pequeño corte comercial y ya volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta de esta pausa comercial y en este segundo bloque de conversación se nos incorpora nuestro querido Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, súper bien. Muchas gracias por la ¿Tú invitación. estás bien? Ay, mira, me llama una persona que está bien. ¿Cómo No, que Vámonos. invitación? Oye, qué patú este. Tú llegáis tarde y te estás invitando. No, No, po. no, no. Tú eres panelista del grupo. Yo soy muy disciplinado. A mí me dijeron textual, segunda parte. Y No, pregunté y no hubo rebote. tú dijiste segunda parte, así que no me vengas con cosas. Ya, pero oye, da lo mismo nuestras peleas internas, da lo mismo las peleas internas en la política. Vamos a discutir, vámonos al grano, ¿no, Alicia? vámonos al grano. Lo que pasa es que yo decía, Héctor está bien porque me sumo a las palabras del presidente que dice que está todo muy eléctrico, porque empezaron las votaciones de las enmiendas y lo que era un trabajo de la comisión de expertos, que fue súper silencioso, Sí. súper bajo perfil, en donde de alguna manera llegaron a acuerdo todos los participantes y lograron evacuar un texto de consenso. Sabes que yo estoy viendo que aquí en las enmiendas ya partió a crisparse la cosa y los ánimos están muy caldeados y todo lo que se está aprobando se pasa por el sedazo de Twitter, que es la red que yo más veo, y da la impresión de que se están agarrando combo. Yo no sé si el clima seguirá tan bueno adentro o no, pero por lo menos en las redes está muy incendiado. Así que eso les quería comentar, que yo siento que hay gente que está muy mala leche en este minuto, está queriendo que esto fracase porque lo están escribiendo republicanos, hay gente que no se quiere sumar por esa misma razón, hay gente que no quiere aprobar porque no quiere que tenga la firma el presidente Boric, en fin, en esa estamos, po, y ahí tenemos que durante septiembre terminar con esta reacción, porque luego tiene que irse a la comisión de expertos de nuevo, así que yo no sé qué les parece a ustedes, pero yo estoy viendo bien fea el agua en la piscina. ¿Sabes lo que pasa, Alicia? Es que hay un factor que sí está en el entorno, que es el factor 11 de septiembre.
que creo que se está manejando muy mal. Ese factor, que es factor histórico de los 50 años, claro, está como contexto dañando mucho este proceso. Y además que también, tú lo dijiste recién, creo que el presidente y otros actores tampoco han aportado mucho a bajar la tensión. Al contrario, lo han ido subiendo. Y como dijo el presidente, sí, sí, un tema eléctrico, está como todo el entorno eléctrico, yo creo que sí. Esperemos que pase rápido el 11 y por favor vayamos avanzando, ponernos de acuerdo y más allá de esa mezquindad de que la firma el presidente Boric, que no la firma, de que, oye, veamos el instrumento, cómo queda la constitución, esperemos que trabaje bien esta etapa, que, oye, quedan 2 meses y 7 días, no queda nada para el día 7 de noviembre y para el plebiscito, que es en diciembre, quedan 3 meses, queda nada. Por favor, logremos consenso, logremos un acuerdo que hace falta y se necesita dar certeza al futuro del país y no estar de nuevo apostando en 3 años más otro proceso constituyente. No, eso va a dañar mucho nuestro país. Perdemos tiempo, foco y energía. Es el minuto de ponernos de acuerdo, conversar y sacar este paso que es muy importante para todos nosotros, un paso histórico que es importante. Oye, de acuerdo contigo, aunque a mí me da risa los dichos del presidente Boric que dice que está todo muy eléctrico. Es como, ya, pues, pero si tú metís los dedos en el enchufe, obvio que va a estar eléctrico, pues. ¿No creen ustedes? Y para mí el presidente Boric metió los dedos en el enchufe, así que obvio que está ahí eléctrico. Pero en fin, más allá de eso, yo sigo insistiendo, sigo súper optimista y como les dije, esta semana para mí hubo un cambio, hubo una pequeña luz que Hernán conversábamos anteriormente, decía recién son unos brotes verdes, pero obviamente yo fui a preguntar por WhatsApp, porque ya había hecho la entrevista al consejero constitucional, esta semana hablé con Alejandro Keller del Partido Socialista, ¿y por qué para mí fueron tan relevantes? Yo sentí tan relevante lo que pasó el día jueves, donde se hicieron los anuncios que se iba a retirar las enmiendas por parte republicana que fueron retiradas y nos corrobora Hernán el día viernes finalmente, porque esos puntos eran las líneas rojas que todas las conversaciones que había tenido con los distintos convencionales me habían dicho que estaban esas. La primera, el tema de los tratados, de que tenían que estar con el mismo carácter legal, eso ya estaría avanzándose, no sería una enmienda finalmente que tendría que ser votada, por lo tanto ya estaríamos viendo cómo quedarían tema de cómo lo dejaron los expertos. Después el tema del derecho a la vida del que está por nacer, nuevamente esa era otro de los puntos que el día de ayer, y lo pueden revisar en la entrevista de Alejandro Keller, me señala y queda tal cual como está en la hora, posibilitando el aborto en 3 causales, tal como ya es legislación actual. El otro tema de, ¿cómo se llama? De los quórum, que también permitiría hacer modificaciones posteriores, y el tema de los 75 años. Ese era otro de los puntos importantes de que no tuviese rango constitucional este perdón hacia todos los que están encarcelados sobre 75 años, sino que ayer Alejandro me decía, Alejandro es el jefe de bancada del Partido Socialista, que son los que más hay son 6 de los 17 que vienen del mundo de la izquierda. Me decía, esto se tiene que ir viendo caso a caso, no puede quedar en rango constitucional. Y esa es otra de las que se separa, es otra de las que sale. Por lo tanto, yo lo veo bastante relevante y le pregunté a Nancy Carola Márquez, que ella es consejera de esta región, le pregunté, oye, ¿es tan bueno? ¿Lo ves bueno tú? Y ella me responde que estaba en reunión, pero que ayer efectivamente había sido un día importante. Ella es del Partido Convergencia Social, por lo tanto lo perciben también de manera relevante. Em, Sin duda, una golondrina no hace veranos. Lo dije y sí me equivoqué, creo, cuando escuché el discurso del presidente Boric cuando hace este cambio de gabinete y yo les digo, bueno, aquí estamos frente a un nuevo ciclo, al parecer, ciclo que duró muy cortito porque, como les digo, metió los dedos en el enchufe y volvimos para atrás y quedamos todos eléctricos. Bueno, vamos a ver si Republicano no mete los dedos en el enchufe y sigue en esta racha. ¿Qué dicen ustedes? Oye, ¿sabes? A mí me asombra la estrategia republicana porque yo pensaba
que como ellos habían llamado o sea, la postura de ellos siempre fue, no necesitamos una nueva constitución, entonces yo dije, me imaginé que iban a decir, ya, vamos a ir con todas nuestras enmiendas identitarias, va a estar aquí el corazón de republicanos, porque después la sometemos a plebiscito, y si la aprueban, va a ser, bueno, la constitución que nosotros estamos proponiendo que es mejor que la anterior. Esta reculada, estos retrocesos, a mí me dejaron un poco marcando ocupado, porque yo dije, claro, se están tratando de abuenar con el resto del país para llegar a los acuerdos que el país quiere, pero ¿qué va a pensar su barra brava? La barra brava de republicano, dije yo, que en donde empezaron ellos ahora a ser los tibios, los amarillos, los derechita cobardes, las mismas cosas que ellos decían del resto. Entonces, de verdad a mí me asombró, así que vamos a ver cómo sigue esta, esta jugada de piezas, porque en el fondo desarmaron la defensa del contrario. Si el contrario te decía, yo no te la apruebo si tú me tienes esto, bueno, te saco esa pieza. Ahora me la tienes que aprobar porque te dejé sin tu argumento. Curiosa la estrategia, ¿no, Héctor? Sí, además de eso, fíjate cómo estará trabajando el republicano, la gran mente ahí, pensando en la estrategia, porque fíjate que hoy día ellos están jugando dos bandas. Primero, la banda presidencial apostando a eso, ¿cierto? Segundo, el tema de que no quedar como culpable del fracaso de este nuevo proceso. Culpable, ojo, le dije, culpable, no responsable, culpable de la pérdida del proceso. Y lo otro que también está en juego es un factor que acaba de ocurrir hace un par de semanas. Fíjate, en RN, que está en elección interna, la lista más de ala más dura, ¿cierto? Fue la que perdió, le fue más mal, lo que se pensaba que no era así. Por tanto, la señal, ¿cuál es? La gente no quiere tanta polarización, no quiere tanto desencuentro, quiere más diálogo, lo que se puede entender un poco más de la gente que está metida en la política, la gente que vota por RN. Por lo que podría haber un espacio donde se dé cuenta republicanos de que hay que lograr lo que tú dijiste. O sea, oye, jugar la carta muy buena, sacarles esas líneas rojas, como decía la Rocío, la sacó. ¿Y ahora qué? Estoy dispuesto a dialogar. Entonces, claro, se aleja el fantasma del culpable, empieza a flotar su apuesta presidencial, y tercero, ya se dieron cuenta, va a la señal de RN, de que es complejo ese camino de ir siempre a los polos, es complejo. Y espero que funcione. Si yo dije recién, ya queda tan poco y es tan importante este paso. Ojalá que el republicano pueda, en esta jugada que acaba de hacer, lograr avanzar. Yo no sé, espera, y no sé también hasta qué punto la contraparte que está en este proceso también lo entiende así, porque también todos juegan sus cartas. Aquí no es que Republicano juegue solo, jugó estas cartas. Ahora, ¿qué viene de vuelta? No va a ser tan fácil tampoco. ¿Qué crees, Oye, Rocío? es muy interesante lo que señala, en el sentido que, sobre todo lo que dijo Alicia, me hace cierto clic. Oye, esto es una estrategia, desarmaste la estrategia de defensa del otro lado, o sea, le estás quitando el piso al otro lado, de decir, oye, yo no estoy sentándome a conversar contigo porque estas son mis líneas y tú las quieres cruzar y me vaya a pasar por encima. Pero me recuerda también a la estrategia del gobierno de decir, bueno, si ustedes no quieren sentarse a conversar porque está Giorgio Jackson, les sacamos a Giorgio Jackson, siéntense a conversar, apruébenme ahora la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Y dijeron, momentito, porque el problema que tenemos para sentarnos a conversar es Giorgio Jackson. Pero una vez que estamos sentados conversando, no significa que a mí me gusta lo que tú me estás proponiendo en todo el resto de las cosas. Entonces, ahí es interesante porque, claro, la reforma de pensiones también tiene, por ejemplo, líneas rojas hacia Chile Vamos. Le dijeron el 6% va, para nosotros una línea roja, el 6% tiene que ir al, ¿cómo se llama? A las cuentas personales, ¿ya? Y no tiene que estar 4-2 como lo que era pretendía el gobierno. O Bueno, acá 3-3, el momento... Ah, o bueno, 3-3 que se soñó. claro. Pero ahora, a nivel de Consejo Constitucional, tenemos que ver qué es lo que pasa. Yo les decía, veo una luz, pero no es que ya llegamos, no es que encontramos la salida. Vamos a ver si era una linterna, un reflectante o algo que había ahí y no era efectivamente la salida. ¿Por qué? Sacamos esta estrategia de defensa, sin embargo, todavía, como bien decías tú, Alicia, y yo también he escuchado dentro de internas del partido de la centroizquierda, no queremos que la derecha
que la Constitución quede escrita por gente de derecha. No queremos que quede, lo vimos en la academia también que decía, la gente de izquierda no quiere votar por este nuevo proceso porque no confían en los expertos y en lo que los expertos dijeron. Entonces, hay barreras todavía que hay que bajar y no solamente eran esa línea roja. O sea, esa línea roja era por ningún motivo yo voy a aprobarte algo que contenga estos factores. Pero ¿significa que estoy 100% dentro de este proceso? Yo creo que todavía no. Por eso coincido en ese sentido con Hernán que decía que habían brotes verdes. Ahora, lo que estoy súper de acuerdo contigo, Héctor, y es escuchar al resto de la ciudadanía. Nosotros tres estuvimos cuando vino la CPC a la región de los lagos. Y Sí, lo que coincidían todos los gremios era que necesitaban certezas jurídicas. Bueno, si usted está escuchando este programa que es de política, quiere decir que algo les interesa. La mayoría de las personas no estaban interesadas en el proceso. Pero acá hay un tema de certezas jurídicas que, como bien dice Héctor, no queda nada. Podemos tener la certeza jurídica, agarrarla y se ve como que está en la punta de los dedos de que lleguemos al final del proceso porque llevamos 4 años ya en esto. Y si no, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver para atrás? ¿Vamos a volver a discutir? Me quiero agarrar de tu tema, Rocío, de las certezas. Aparte de certezas, necesitamos que las instituciones funcionen. Y me quiero colgar de el tema que está muy en desarrollo, que era la aprobación ayer de la ley de usurpaciones. No, ayer no fue. Bueno, esta semana fue la ley de Bien. usurpaciones que se aprobó, ¿cierto? Entonces, esto no es porque se le ocurrió a alguien hacer esta ley, es porque efectivamente tenemos problemas de usurpaciones y tenemos problemas en toma, en campamentos, tenemos los ocupas, tenemos los predios del sur, en fin, son distintos escenarios que hay que resolver, quizás no con una sola medida, con muchas medidas, en fin, pero esos son problemas que hay que abordar. Entonces se presenta esta ley y viene la declaración de la ministra Toá, que dice, y la voy a citar textual, lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia puedan ir a reivindicar sus derechos, porque para eso están el derecho, las policías, los tribunales. Para eso en las sociedades civilizadas se ha establecido el monopolio del uso de la fuerza en las policías. Entonces tiene toda la razón, señora ministra, pero cuando funcionan esas instituciones, porque cuando tú dices, lleva mi casa tomada, no sé, 6 meses, 8 meses, no puedo sacar a la gente, tengo que hacer un juicio, eso te indica que tampoco las instituciones están resolviendo el problema. A mí mira, o sea, de partida como que no me calza que uno tenga que aguantar que haya personas dentro de su propiedad sin que corresponda. O sea, eso ya es una cosa muy rara y que ahora estemos tratando de resolverlo porque las instituciones no funcionan. Entonces, me dicen no a la autotutela porque tú tienes que entregarle esto a las instituciones, pero las instituciones tampoco lo hacen. Ay, en fin, ¿cómo se va a resolver el retomar la confianza en las instituciones? Yo digo, por lo menos aquí hay que hacer dos cosas, por lo menos. Primero, eliminar de raíz la corrupción, o sea, las instituciones no pueden seguir funcionando con corrupción en su interior. Y segundo, tienen que estar los mejores o las personas más aptas o muy capacitadas en los cargos. Y son dos cosas que por lo menos en este minuto no se ven. Y yo creo, y ahí termino mi intervención, que yo creo que es por eso que la gente se siente tan desconectada de este proceso, porque no sienten que estemos yendo a el hueso, a resolver los problemas. Estamos diseñando instituciones en el papel que luego en la práctica probablemente tampoco van a funcionar. Y con eso se termina la certeza que tanto necesitamos. mira, dos cosas. Me gustó mucho la analogía que hizo la Rocío respecto al caso Giorgio Jackson, al ex ministro. Es decir, claro, yo saco este factor y ¿qué pasó ahora? Estamos en el mismo escenario con este nuevo proceso constituyente, pero también tomo lo que dices tú, Alicia, y también lo que dice Rocío. Es decir, hoy día el espacio que hay, el, es- no el espacio, no la palabra correcta, no. El escenario que se está enfrentando, dado este congelamiento de Chile en los últimos 4 años, está haciendo que perdamos tiempo, perdamos ingresos de impuestos. También, lo dijiste recién tú en la pasada, la, cómo se fue destruyendo todas las instituciones hizo que hoy día se generó este famoso tema de autotutela, que es verdad que yo siento que igual es peligroso, pero recordemos que en los últimos 4 años se fue demoliendo toda la institucionalidad respecto al orden público. Recién ahora estamos, hoy, ¿qué hace falta? Vinculado, nuevamente, ganó republicano como señal fuerte porque la gente quería orden, ¿cierto? Fíjate las señales, pero también
hay que morigerar y ser muy cuidadoso con todos estos pasos, porque puede hacer, nadie quiere que esto sea un viejo oeste. Eso sí que yo creo que no es el camino que nadie espera, pero también el gobierno, quien gobierna hoy día o mañana, tiene que alocar las cuotas que corresponden junto a los políticos de turno. Y tú tocaste un tema importante, el tema de modernizar el Estado. El Estado se tiene que modernizar. Modernizar. Hay un dato que lo voy a refutar. En el INE del primer trimestre de este año, respecto al desempleo, ¿cierto? Encuesta de desempleo, hubo 90.000 puestos creados por el Estado de Chile. Eso genera rabia. ¿Cómo contratan a 90.000 personas? No puede ser, no es Oye, razonable, Héctor, es oye, Héctor, impresentable. ya, es que ahí me da mucha risa porque una de las cosas que decían era que, y una de las polémicas que se armó, fue que decían que el presidente no habían llegado y se armó la polémica de si los invitaron o no invitaron a los presidentes de partido. Entonces Ah, decían, oye, con toda la gente que tienen contratada, ¿cómo no los llamaron por teléfono para saber si iban o no? o sea, Ya, es que pero yo encuentro increíble porque al final, ¿cuál es la señal? Oye, yo estoy en mi casa, una persona X está complicada de ingreso, claro, y ve que otro vecino o otra persona está en el Estado de Chile, donde paga un sueldo, al menos le da estabilidad. Pero a ver, yo creo que el motor de la economía, bajo lo que yo conozco que funciona, es cierto el modelo que está vigente en Chile. Y hay que pero de acuerdo, hay que mejorarlo. Hay vicios y hay vacíos, hay que mejorarlo, pero no por eso hay que demolerlo. Primero. oye, pero Segundo, la certeza jurídica va apuntada justamente a que tengamos nuevamente esos brotes verdes, palabra que poner la raíz, entendí yo, pero en la economía, para que la economía se pueda activar. Si necesitamos que la economía se active para que haya más trabajo y eso traiga mayor aumento de ingresos al país y traiga también aumento de impuestos, de recaudación de impuestos. No la tasa, sino que ingrese más impuestos en nuestras arcas para poder justamente reinvertir donde corresponda. Entonces, es eso donde uno empieza a ver, no nos estamos dando cuenta, no estamos leyendo el entorno y también el futuro mediano y largo plazo. Si eso es el rol de los políticos, el político se tiene que sentar a dialogar y pensar en el bien nuestro, no en su bien, no en su futuro, es el futuro de nosotros como país. Y es eso lo que ya, uno pero siente que no está en discusión. Pero ya, no está pero en hay discusión. varias cosas porque yo no estoy tan de No, ¿a acuerdo quién contigo. defiendes? ¿A quién defiendes? A ver, ¿A quién defiendo yo? A tratar a de ver, a ser ver, lo más objetiva dependiendo de las personas con las que voy conversando y si es que hay conversación o no. A ver, vamos por partes. A dale. nivel constitucional, efectivamente, como bien decía Hernán también en el primer bloque, la sala de máquinas tenemos problemas, no estamos llegando a acuerdos, no se están resolviendo los temas y aquí en el Consejo Constitucional tenemos una oportunidad de oro para empezar a echar máquina, tenemos las herramientas para efectivamente arreglar el motor, que sería por un lado la desfragmentación, ver instancias en las cuales le permitan a los distintos gobiernos tener mayorías en el Congreso para poder ir avanzando o destrabando conversaciones al menos, y eso sí se está conversando actualmente. Es una Ya, te lo conversación concedo, perdón, súper Rocío. poco sexy, De pero dime. acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Listo, te doy punto. Ya. Vamos con uno. Ok. Segundo punto. Conversé la semana pasada con el Ceremi de Economía. No, ya no claro, la semana recién que pasó con Ceremi de Economía a nivel regional. Mira, no me acuerdo si fue la semana, fue la antepasada, por a ver si quieren buscar la entrevista. Y conversamos justamente de la reforma tributaria y también lo habíamos conversado antes con Elisa Cabezón, que también tenía un montón de preguntas respecto a la reforma de pensiones. Y aquí hay varias cosas. La reforma tributaria que el gobierno está impulsando tiene tres etapas, tres fases. La primera, modernización del Estado. La segunda, instancias de crecimiento. Y la tercera es la de reforma tributaria propiamente tal que ingresaría en marzo. O sea, el pacto fiscal, como se está hablando, efectivamente tiene dos instancias anteriores que son las que tú estás revisando ahora. Y cuando a mí me hizo sentido, cuando me lo dijo alguien cercano, que fue justamente en la entrevista con Elisa Cabezón, donde me dicen desde Pivotes, que es un centro de estudio, ellos le llamó mucho la atención este cambio de conversación por parte del gobierno, donde efectivamente ahora sí se está hablando de mayor eficiencia en el uso de los recursos y además de poner instancias que le permitan aumentar la inversión a nivel local. Ahora, los políticos se están quedando en la pelea chica.
de decir, oye, tú no quieres, yo no quiero, y nosotros tenemos esa bajada. Pero la conversación que tuve con Elisa Cabezón, ella es técnica, me dice, el gobierno sí lo está hablando. Y justo después tuve la entrevista con el Ceremi, que me viene a replantear esto, y yo había estado, fíjate, yo había estado cuando vino el ministro Marcel a Osorno, y efectivamente Ujú. lo planteó, y de alguna manera yo lo bloqueé, como que no lo escuché, aparte que era refome, debo decir, cuando su presentación, ya estábamos como cansados, porque vino después de toda la parafernalia de la O ministra sea, fue Jara. latero, fue latero. Pero le saqué fotos, le saqué fotos, y cuando ella me hace decir, oye, no, pues si las fases del gobierno efectivamente esto vienen, me voy a mis apuntes, me voy a mis fotitos, y efectivamente está ahí clarito. Primera fase era de conversación, segunda fase, o sea, era la comisión, después que era ahora, hasta octubre, después de octubre a diciembre se entraba en la segunda etapa, y de diciembre hasta marzo se trabajaba en la tercera etapa. Pero Y ella perdón, me yo decía, dime. quiero volver un poquito a la pregunta. Tres etapas, ¿cierto? Primero, la tercera etapa es justamente recaudación fiscal, impuestos. La segunda, ¿cuál Sí. era? Modernización de Estado. ¿Y cuál era la primera? En la inversión. No, la primera era modernización, segunda inversión, la tercera No sería era... más prudente, y perdón que te lo diga así, porque a mí eso parece caballo de Troya, no es más prudente fragmentar, vamos con tema uno, cerrémoslo bien, vamos con tema dos, cerrémoslo bien, porque si no, o sea, para mí no es pacto fiscal, son tres ejes de trabajo distintos, no es lo mismo para mí. Es Eso que es ahí verdad, ¿eh? era donde yo le preguntaba a Elisa en ese minuto, oye, ¿por qué no empiezan a trabajar desde ya en estas cosas? Pero se supone que ya están trabajando. Entonces ahí hay un tema comunicacional del gobierno que no ha logrado instaurarlo claramente para ver qué es lo que se está haciendo efectivo, o si fue solamente un titular que no venía con bajada. Esa es la duda que queda, pero de que hubo un cambio de tono, yo te puedo decir, le entrego el punto al gobierno que tuvo un cambio de tono y que cuando habla de esto es efectivo. Y yo le hacía la pregunta al Ceremi, ¿necesitan ustedes aquí aprobaciones en el Congreso para empezar a trabajar estos puntos? Porque al final son políticas públicas. Y no, no No, necesariamente necesitan. no. Entonces son temas que no necesitan el acuerdo de la oposición para empezar a impulsarlos ahora. Y es ahí donde tú estás, bueno, usted me hizo el anuncio. Ahora no se quieren las bonitas palabras. Veamos si efectivamente aquí hay avances o no. Lo que pasa, Rocío, es que lo que dijo la Alicia es tan importante, la famosa inventada modernización del Estado de Chile, que no puede ser parte de un capítulo del pacto fiscal. No, si no puede ser así. La eficiencia estatal es un eje de trabajo importante y tiene que ir, creo yo, separado. Nosotros necesitamos eso, mi opinión al respecto. Yo creo que es un tema importante, pero tiene que ir aparte. No es un capítulo dentro del pacto fiscal. También que lo trabajen, pero quizás comunicacionalmente, como estrategia de pacto fiscal, creo que hay un error ahí. No sé qué crees tú, Alicia. Es que totalmente de acuerdo. Yo creo que uno no tiene que resolver los problemas y a la vez crearlos, porque finalmente es como echarle agua a un tarro con hoyos, pues. Entonces nunca vas a juntar el agua. Entonces, efectivamente, el gobierno tiene demasiadas herramientas como para poder obrar si quisiera tomarse esto en serio. Yo ya estoy un poquito cansada de los anuncios que en el papel suenan súper lindo, pero cuando llega el minuto a la hora es que sí, pero no es cierto, pero si bien es cierto, no es menos cierto, que no obstante tal vez. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que, por ejemplo, sería tan simple que si yo voy a entregar fondos del FNR, por ejemplo, que es inversión plata pública, ¿no es cierto? Se la entregue con requisitos a las comunas. Por ejemplo, que tengan actualizado su plan regulador. Por ejemplo, entonces, si usted quiere obtener inversión pública, yo se la entrego, pero usted haga la pega también. Porque si no, tenemos el problema que tenemos en este minuto, que es el problema de déficit de vivienda, no tenemos dónde hacerla, no las podemos hacer en la ciudad, no podemos densificar, no las podemos hacer en las parcelas, en ninguna parte, vienen las tombas, ley de usurpaciones. Entonces, Oh, por eso digo que tenemos que resolver Ya, los pero, problemas en el origen. Entonces, eso ya, es lo que pero a mí me desespera, Alicia, que seguimos hablando y no pasan las cosas. no está está asfixiando el bien, pero no contexto, es ¿ah? tan simple como tú lo estás pasando, porque dice, ya, perfecto, la municipalidad tiene que hacer el plano regulador, pero no solamente depende de la municipalidad, entiendo, pues se demoran 10 años en que va y viene la cuestión a no sé dónde. Entonces, la municipalidad te dice, ya, oye, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Ali, Oh, ahora, ya. Lo que pasa, ya, pero vamos a seguir Ya hablando entonces en pendiente. nuestros Oye, programas pero de la ¿sabes qué? política podcast. ¿Ah? Nos consumió el contexto, igual nos consumió el contexto, nos arrancamos del eje del programa. ¿Por,
porque estamos tratando de arreglar el país con una constitución, entonces veamos todo dónde está el origen de los problemas. Sí. Y lo que tú dices, Rocío, claro, hay 10 años de tramitación, y eso es lo que hay que arreglar, si no, eso es algo que nosotros nos dimos, y así como nos dimos esa institucionalidad, la podemos arreglar. No tiene sentido, porque una vez que tú terminas de estudiar tu plan regulador, ya cambió el mundo, tienes otras tecnologías, estamos muy Ya, pues, pero atrás. Ali y Héctor, solamente para cerrar el programa, eso sí se está conversando en la Constitución hoy en día. Se está conversando a través de la IPN, de no más pitutos, se está conversando a través de generar organismos autónomos que efectivamente permitan darle más institucionalidad, por ejemplo, sacar al Poder Judicial, y eso lo pueden revisar con mayor extensión en la entrevista a Alejandro Keller, donde él señala que se está hablando de 4 organismos autónomos que permitan sacarle el problema administrativo al Poder Judicial actualmente, cosa que el Poder Judicial pueda resolver con mucha mayor rapidez y que no estén cambiando las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas conversaciones sí se están teniendo a nivel constitucional. Así que Sí, se están solamente teniendo, pero si yo creo órganos autónomos, espero que sean más rápidos que el anterior, porque si no voy a tener acuerdo. 1.500 órganos, todos autónomos y todos igual de Esto lento, y va parece a haber que pasar por constituyente, todo. ¿ah? Ya, sí, no, nosotros nos queremos mucho y siempre llegamos a acuerdos, y el acuerdo que tenemos es que tenemos que terminar el programa ahora, porque si Sí. no terminó el tiempo. Así que muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Rocío, muchas gracias a todos quienes se sumaron, y los dejamos invitados para el capítulo 14, que les cuento, es el capítulo de término medio de nuestro programa, porque debería tener 28 capítulos hasta que sea el plebiscito. Así que los esperamos la próxima semana. Chao, chao.